Cuidado, ranchero, advirtió la Apache. Si sigues mirando así, te enamorarás. La mañana comenzaba con un sol tímido que se asomaba entre las colinas del pequeño pueblo fronterizo. Los primeros rayos iluminaban el polvo que el viento levantaba suavemente del camino de tierra, y el aire olía a pasto húmedo y a madera recién cortada. En ese tranquilo escenario, un joven ranchero llamado Julián se dirigía al río, donde debía revisar que su ganado estuviera bien. Caminaba con paso firme, pero sin prisa, disfrutando de la calma que solo se encontraba en esas horas del día, cuando todo el pueblo parecía despertar lentamente. Julián había crecido entre caballos, vacas y amplios prados. Su familia llevaba generaciones cuidando la tierra y los animales, y él conocía cada rincón del rancho como la palma de su mano. Sin embargo, algo en esa mañana le hacía sentir que no todo sería igual que otros días. Quizá era el brillo especial del sol en el río, o el canto de los pájaros más alegre de lo habitual. Mientras avanzaba por el sendero, escuchó un sonido distinto, suave y delicado, que se mezclaba con el murmullo del agua. Era como si alguien estuviera recogiendo hojas o ramas con cuidado, casi como si estuviera conversando con la naturaleza misma. Curioso, Julián se acercó con cautela hasta la orilla, y fue entonces cuando la vio. Una joven apache, de ojos profundos y mirada decidida, estaba agachada entre los arbustos, observando las plantas con atención. Sus manos se movían con seguridad y delicadeza al tocar cada hoja, y parecía entender lo que cada una podía ofrecer, como si la naturaleza misma le hablara. Julián se detuvo unos metros más allá, sin querer interrumpir, pero incapaz de apartar la vista. Había algo en ella que lo sorprendía, su fuerza tranquila, la manera en que parecía pertenecer al lugar sin esfuerzo, y al mismo tiempo, su independencia absoluta. La Apache levantó la vista y notó a Julián. Sus ojos se encontraron, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. La joven sonrió con un dejo de picardía y, sin moverse demasiado, le dijo con voz clara y firme: «Cuidado, ranchero. Si sigues mirando así, te enamorarás». Julián parpadeó, sorprendido por la advertencia. No esperaba una frase tan directa, y menos de alguien que acababa de conocer. Sin embargo, no pudo evitar sonreír. «Entonces, tal vez debo mirar con cuidado», respondió, tratando de mantener la calma, aunque sentía que su corazón se aceleraba un poco. La Apache rió suavemente, un sonido que se mezcló con el murmullo del río y pareció encajar perfectamente en aquel paisaje. Era una risa que no necesitaba palabras para explicar nada, porque transmitía curiosidad, inteligencia y un toque de misterio. Julián se quedó observando, fascinado, y aunque no lo decía en voz alta, sentía que había algo en ella que lo atraía más que cualquier cosa que hubiera visto antes en el rancho. Con un gesto elegante, la joven continuó su trabajo con las plantas, pero no dejaba de mirar de reojo al joven ranchero. Julián, por su parte, decidió acercarse un poco más, pero manteniendo la distancia suficiente para no incomodarla. Cada paso que daba parecía medirlo con cuidado, como si estuviera aprendiendo a caminar por un territorio nuevo y delicado. ¿Sabes lo que haces con esas plantas?, preguntó finalmente, intentando sonar casual. Sí, respondió ella, sin levantar mucho la vista. Algunas sirven para curar pequeñas heridas, otras para infusiones que ayudan a calmar el cuerpo y la mente. Es importante conocerlas bien. La naturaleza nos da mucho, pero debemos respetarla. Julián se sorprendió ante su conocimiento. No era común encontrar a alguien en el pueblo que entendiera tanto de plantas y de la tierra de esa manera. Su curiosidad creció, y decidió sentarse sobre una roca cercana, dispuesto a aprender un poco más. Así comenzaron a hablar. Al principio, de manera simple, nombres de plantas, horarios del río, cómo cambian los pastizales según la temporada. Pero poco a poco, la conversación se volvió más personal. Julián hablaba de su rancho, de los caballos que cuidaba, de las noches tranquilas mirando el cielo estrellado.
Ella le contaba historias sobre su familia, sus costumbres y lo importante que era para ella mantener vivas las tradiciones apache. Cada palabra que intercambiaban hacía que el ambiente se sintiera más cercano, más íntimo, aunque todavía respetaban su espacio y sus diferencias. Julián se dio cuenta de que la joven no solo era sabia, sino también segura de sí misma, y eso lo impresionaba más que cualquier otra cosa. Por su parte, la apache parecía disfrutar de la compañía de Julián, aunque mantenía un cierto aire de misterio. No era fácil adivinar lo que pensaba o sentía, y tal vez por eso la encontraba tan interesante. El río continuaba fluyendo con calma, y los sonidos del pueblo se percibían lejanos. Había algo en ese momento que parecía pertenecer únicamente a ellos, como si la naturaleza misma los hubiera invitado a compartir ese instante. Julián se sintió extraño, porque no era común que alguien le hiciera sentir algo tan intenso en tan poco tiempo. La advertencia que ella le dio al principio resonaba en su mente, y ahora entendía que no era un juego, había algo más profundo entre ellos, aunque ninguno se atreviera a nombrarlo todavía. Mientras el sol subía más alto en el cielo, la joven apache se puso de pie y estiró los brazos, mirando el río con atención. «Es hora de volver», dijo con voz tranquila. «Pero te advierto de nuevo, ranchero, la curiosidad puede ser peligrosa, especialmente cuando el corazón se involucra». Julián se levantó también, sintiendo una mezcla de emoción y respeto. «Entonces tendré que ser cuidadoso», respondió, intentando imitar su tono juguetón, aunque dentro de él sabía que no podía controlar lo que sentía. Se despidieron con un gesto simple, un asentimiento de cabeza, un breve intercambio de sonrisas. Pero ambos sabían que ese encuentro no sería el último. Había algo en ese primer encuentro, algo que iba más allá de la simple curiosidad o de la atracción física. Era un sentimiento sutil, un reconocimiento mutuo de que algo importante podía comenzar a crecer entre ellos. Mientras Julián regresaba al rancho, caminando entre los pastos y escuchando el suave murmullo del río detrás de él, no podía dejar de pensar en ella. Cada movimiento de sus manos, cada palabra que había dicho, se repetía en su mente como un eco agradable. No entendía completamente lo que sentía, pero sabía que su vida cotidiana ya no sería igual. La advertencia de la apache seguía resonando, había mirado con cuidado, pero ahora debía mirar con el corazón abierto. Por su parte, la joven apache regresó a su hogar entre los arbustos y árboles, con la sensación de que algo inesperado había llegado a su vida. Había sentido la honestidad de Julián, su respeto por la tierra y por las tradiciones, y algo en su interior le decía que ese encuentro no era casual. Sin embargo, también era consciente de que el camino no sería sencillo, eran mundos distintos, con costumbres diferentes y formas de ver la vida que podrían chocar. Pero por ahora, solo quería recordar la sonrisa de Julián y la manera en que sus ojos reflejaban la sinceridad. Ese día terminó con un cielo pintado de colores cálidos, y la brisa nocturna acariciaba suavemente los prados y los árboles. Ambos se fueron a dormir con pensamientos similares, aunque separados físicamente, Julián imaginando nuevas conversaciones junto al río, y la apache pensando en cómo proteger su mundo sin cerrar la puerta a algo nuevo. Sin saberlo, ese primer encuentro había sembrado la semilla de una historia que podría cambiar sus vidas, y ambos lo sentían, aunque aún no podían ponerle nombre. Al día siguiente, el sol volvió a iluminar el pequeño pueblo fronterizo, pero Julián sentía una energía distinta mientras caminaba hacia el río. La mañana estaba fresca, con un aroma dulce a tierra húmeda y hierba recién cortada. Cada paso que daba lo acercaba no solo al río, sino también al recuerdo de la joven apache que había conocido el día anterior. Sus palabras y su mirada parecían haberse quedado grabadas en su mente. No podía evitar sonreír al recordar cómo ella lo había advertido sobre enamorarse. Esa advertencia, aunque ligera, resonaba en su corazón más de lo que esperaba. Julián llegó a la orilla del río, donde el agua brillaba bajo la luz del sol, reflejando los colores del cielo y las colinas cercanas. Para su sorpresa, la joven apache ya estaba allí, recolectando plantas como lo había hecho antes,
pero con una gracia que hacía que cada movimiento pareciera parte de la naturaleza misma. Al notar su presencia, levantó la cabeza y lo miró con esos ojos que parecían leer su pensamiento. Una sonrisa ligera se dibujó en su rostro, y Julián sintió un calor agradable recorrer su pecho. «Buenos días, ranchero», dijo ella con voz tranquila, aunque cargada de curiosidad. «Parece que hoy decidiste madrugar». «Buenos días», respondió Julián, tratando de sonar relajado. No podía dejar de pensar en nuestra conversación de ayer. Me hizo sentir algo especial. Ella rió suavemente, sin sorpresa ni juicio, solo con un gesto amable que hacía que Julián se sintiera más cómodo. «Eso es peligroso», advirtió con un tono juguetón. «No deberías confundir la curiosidad con algo más». «Tal vez», dijo Julián, «pero la curiosidad es parte de aprender, ¿no? Y creo que hay mucho que quiero aprender hoy». La apache lo miró con atención, evaluando su sinceridad. Luego asintió ligeramente, señalando una zona cercana con plantas de hojas verdes y flores diminutas. «Si quieres aprender, puedes quedarte cerca. Pero recuerda, no solo se trata de mirar. Debes prestar atención a cada detalle, escuchar y sentir lo que la naturaleza te quiere decir». Julián se acercó con cuidado, manteniendo la distancia apropiada, y se sentó sobre una roca cercana. Observó cómo ella tocaba las plantas, identificaba hojas y flores y hablaba suavemente con ellas, como si cada una tuviera un secreto que solo ella podía entender. La fascinación de Julián creció con cada movimiento que veía. Nunca había conocido a alguien con tanta conexión con la tierra. ¿Todas estas plantas tienen algún uso?, preguntó él, señalando algunas de las hojas más grandes. «Sí», respondió ella. «Algunas ayudan a calmar el cuerpo, otras a mejorar la memoria o la concentración. La tierra nos da muchas cosas, pero solo si sabemos cómo escucharlas». Mientras hablaban, Julián comenzó a ayudarla a recolectar algunas plantas, siguiendo sus instrucciones con cuidado. Ella le enseñaba a no romper las raíces, a tomar solo lo necesario y a agradecer a la tierra por lo que les ofrecía. Cada gesto, cada palabra, parecía enseñar más que simples conocimientos de plantas, le enseñaba respeto, paciencia y atención a los detalles. Julián se sentía impresionado y, al mismo tiempo, agradecido por aprender algo que nunca había experimentado. La conversación comenzó a profundizarse naturalmente. Julián le habló de su vida en el rancho, de cómo cada día era diferente dependiendo del clima y del ganado. Ella escuchaba atentamente, haciendo preguntas inteligentes y mostrando interés genuino. Luego, ella compartió historias sobre su familia apache, cómo aprendió a recolectar plantas desde pequeña y la importancia de mantener vivas las tradiciones de su pueblo. Cada palabra que salía de su boca parecía cargada de significado y orgullo, y Julián no podía evitar admirarla. Mientras trabajaban juntos, se dieron cuenta de que disfrutaban de la compañía del otro más de lo que habían imaginado. La joven apache comenzaba a mostrar destellos de una sonrisa más amplia y relajada, mientras Julián se sentía más confiado y cómodo. Por primera vez, Julián comprendió que no era solo curiosidad lo que sentía, había algo en ella que lo atraía de manera natural y sincera. Sin embargo, ambos mantenían un respeto mutuo, conscientes de que conocerse llevaba tiempo y paciencia. «Es interesante», dijo Julián, mientras recogía una hoja cuidadosamente. «Nunca pensé que las plantas podrían enseñarme tanto». Ella asintió, sin dejar de observar la corriente del río. La vida es así. Todo tiene un propósito, y solo quienes saben mirar con atención pueden aprender sus secretos. El tiempo pasó rápidamente. Las horas parecían volar mientras hablaban, reían y compartían historias. Julián notó que, aunque la joven apache era firme y decidida, también tenía una calidez que lo hacía sentir bienvenido. Por su parte, ella se sorprendió de la manera en que Julián escuchaba con atención, sin interrumpir y con una sinceridad que no encontraba a menudo en las personas que conocía. En un momento, Julián se detuvo y observó el río que corría suavemente entre las rocas.
¿Nunca te cansas de venir aquí sola? Preguntó con curiosidad. No, respondió ella, con una mirada tranquila. Aquí aprendo, descanso y entiendo muchas cosas de mi vida. Pero hoy, es diferente. Hoy alguien vino y prestó atención de verdad. Julián sintió un leve rubor en las mejillas. No estaba acostumbrado a recibir halagos directos, y menos de alguien que lo impresionaba tanto. Sin embargo, la joven apache no parecía intentar halagarlo, simplemente hablaba con sinceridad, y eso hacía que sus palabras fueran aún más valiosas. Mientras recogían las últimas plantas, la conversación se volvió más ligera, con risas y bromas sobre cómo Julián trataba de pronunciar los nombres de algunas hierbas y cómo ella enseñaba sin perder la paciencia. Ambos comenzaron a sentir una conexión que iba más allá de la curiosidad. Era respeto, admiración y un interés genuino por conocer la vida del otro. Antes de despedirse, la apache lo miró con una sonrisa que mezclaba advertencia y cariño. Recuerda, ranchero, dijo suavemente. La curiosidad puede ser el inicio de muchas cosas. Solo no olvides prestar atención a tu corazón. Julián asintió, consciente de que lo que sentía no era algo que pudiera ignorar. Lo recordaré, respondió, con un tono que mostraba seriedad y emoción al mismo tiempo. Al alejarse hacia el rancho, Julián no dejaba de pensar en la joven apache. Cada detalle de la mañana se repetía en su mente, su risa, la manera en que hablaba con las plantas, la intensidad de su mirada y la suavidad de sus palabras. Se dio cuenta de que había algo en ella que despertaba en él emociones nuevas, y aunque no sabía exactamente cómo manejarlo, estaba decidido a aprender y descubrir más. Por su parte, la joven apache regresó a su hogar sintiendo algo que no podía explicar del todo. Julián no era solo un curioso del rancho, había mostrado respeto y atención, y eso la hizo sentirse valorada y comprendida. Aunque sabía que ambos provenían de mundos diferentes, no podía negar que la presencia del joven ranchero había hecho que su día fuera más especial y lleno de posibilidades. Ese día, mientras el sol caía lentamente y el cielo se pintaba de tonos cálidos, ambos regresaron a sus hogares con la sensación de que algo importante había comenzado a crecer entre ellos. Una semilla de curiosidad y admiración mutua había sido plantada, y aunque aún no podían nombrar lo que sentían, sabían que sus vidas habían cambiado desde el primer encuentro junto al río. Mientras la noche caía y los sonidos del pueblo se apagaban poco a poco, Julián miró hacia el cielo estrellado, pensando en la joven apache y en la advertencia que ella le había dado. Sonrió suavemente, comprendiendo que su corazón estaba empezando a responder a algo nuevo y emocionante. Por su parte, ella también miró las estrellas desde su hogar, recordando la forma en que Julián la había observado, y sintiendo una mezcla de curiosidad y anticipación por lo que podría venir. Ese día cerró un capítulo de sus vidas, pero al mismo tiempo abrió la puerta a algo mucho más grande. Una conexión sincera y respetuosa comenzaba a formarse, y ambos sabían, aunque aún no lo dijeran en voz alta, que sus caminos se cruzarían nuevamente. La curiosidad, la admiración y un toque de misterio los unirían poco a poco, creando una historia que apenas comenzaba. Los días pasaron y Julián no podía dejar de pensar en la joven apache. Cada vez que iba al río para revisar su ganado o simplemente caminar, esperaba encontrarla allí. Sin embargo, no siempre estaba presente, y eso hacía que su espera fuera más intensa, como si cada momento lejos de ella aumentara la curiosidad y la admiración que sentía. Por su parte, la joven apache también notaba su presencia. Aunque apreciaba la compañía de Julián, sentía una mezcla de emoción y precaución. Sabía que su mundo era diferente, y aunque él mostraba respeto y paciencia, no podía evitar preguntarse si realmente comprendería sus tradiciones y costumbres. Un día, Julián decidió llevar algo para compartir con ella. Tomó una manta sencilla y algunos bocadillos que su madre le había preparado, pensando que podrían servir para un descanso junto al río. Al llegar, la encontró recolectando hierbas cerca de una roca grande que sobresalía del agua. Sus movimientos eran firmes y seguros, y Julián se detuvo unos pasos antes de acercarse.
Quería observarla, como si cada gesto suyo fuera una lección de paciencia y conocimiento. Buenos días, dijo Julián, tratando de sonar casual pero sintiendo el corazón acelerado. Traje algo para compartir. La joven apache lo miró, evaluando sus intenciones. Está bien, respondió con un ligero asentimiento. Puedes sentarte, pero recuerda, respetar el espacio de los demás también es aprender. Julián colocó la manta sobre la hierba y puso los bocadillos cuidadosamente. Se sentó frente a ella y comenzaron a compartir los alimentos mientras hablaban de cosas simples, el clima, los animales del rancho y las flores que ella recolectaba. Sin embargo, la conversación pronto tomó un tono más profundo. Julián comenzó a hacer preguntas sobre la vida apache, sobre cómo se transmitían las tradiciones y por qué eran tan importantes para ella. La joven respondió con paciencia, explicando cada detalle con cuidado y mostrando orgullo por su cultura. Mi familia siempre ha creído que la tierra habla, dijo ella, señalando el río y los árboles. Solo quienes escuchan con atención pueden entender sus mensajes. Cada planta, cada animal, cada roca tiene algo que enseñarnos. Julián escuchaba atentamente, sintiendo que aprendía no solo sobre la cultura apache, sino también sobre la manera de vivir con respeto hacia todo lo que lo rodea. Sin embargo, no podía evitar sentirse un poco inseguro. Sus costumbres y las de ella eran diferentes, y a veces temía que sus acciones o palabras pudieran interpretarse de manera equivocada. La joven notó su silencio y le sonrió suavemente. No tengas miedo de equivocarte, dijo con voz calmada. Aprender también significa cometer errores y corregirlos. Lo importante es ser sincero y mostrar respeto. Estas palabras hicieron que Julián se sintiera más confiado. Comenzó a hablar más abiertamente, compartiendo recuerdos de su infancia en el rancho, de los días soleados cuidando a los caballos y de las noches en que miraba las estrellas preguntándose cómo sería el mundo más allá de su pueblo. La joven apache lo escuchaba, mostrando interés genuino y haciendo preguntas que lo hacían sentir valorado. Poco a poco, la conversación se convirtió en un intercambio de historias y aprendizajes, donde ambos descubrían similitudes y diferencias entre sus mundos. Sin embargo, no todo era fácil. A medida que Julián se acercaba más a la joven, comenzó a notar ciertas tensiones. Había momentos en que sus preguntas o comentarios sobre la vida en el rancho parecían desconcertarla, aunque nunca de manera negativa. Ella mantenía una expresión tranquila, pero él podía ver un destello de precaución en sus ojos. Julián comprendió que, aunque había interés y curiosidad mutua, existían diferencias culturales que debían ser respetadas y entendidas. A veces siento que no pertenezco del todo a este lugar, dijo Julián con sinceridad, mirando el río que corría suavemente. Mi familia, mi rancho, todo es importante para mí, pero hay cosas que no entiendo del todo. La joven apache lo observó, inclinando ligeramente la cabeza. Todos sentimos eso alguna vez, respondió. Pero también podemos aprender a convivir con lo que somos y con lo que nos rodea. La clave está en respetar y comprender, no en cambiar lo que somos. Esa conversación marcó un punto importante. Julián comenzó a entender que la relación con ella no sería simple. No se trataba solo de admiración o curiosidad, había que considerar las diferencias, los tiempos y las tradiciones de ambos mundos. La joven apache, por su parte, también reflexionaba. Julián no solo era curioso, sino que estaba dispuesto a aprender y a adaptarse sin perder su esencia. Eso la hacía sentir que su vínculo podía desarrollarse de manera genuina, aunque con paciencia y cuidado. Los días siguientes continuaron de manera similar. Cada encuentro junto al río era una mezcla de aprendizaje, conversación y momentos silenciosos que hablaban más que las palabras. Julián aprendió a reconocer plantas y flores, a identificar los sonidos del río y a apreciar la paciencia que requería entender la naturaleza. La joven apache descubrió la sensibilidad y la bondad de Julián, así como su capacidad de admirar y respetar lo que ella valoraba profundamente. Pero no todo era tranquilidad.
Había momentos en los que Julián sentía una especie de tensión interna, un conflicto entre lo que deseaba y lo que sabía que podría ser complicado. A veces, al mirarla, su corazón se aceleraba y recordaba la advertencia inicial: si sigues mirando así, te enamorarás. No era un miedo negativo, sino una mezcla de respeto y conciencia de que las emociones podían ser intensas y difíciles de manejar. Por su parte, la joven Apache también enfrentaba sus propios sentimientos. Julián despertaba en ella una admiración que iba más allá del simple respeto. Había algo en su mirada y en su manera de actuar que le hacía pensar en la posibilidad de un vínculo más profundo. Sin embargo, era consciente de que sus mundos eran distintos y que la cercanía emocional podía traer complicaciones si no se manejaba con cuidado. Por eso mantenía cierta distancia, aunque no podía negar la creciente conexión entre ambos. Un día, mientras caminaban juntos por la orilla del río, Julián decidió hablar con honestidad sobre lo que sentía. Siento que cada vez que estoy contigo aprendo algo nuevo, no solo sobre la tierra, sino sobre mí mismo, dijo. No sé cómo explicar esto, pero creo que me importas más de lo que imaginaba. La joven Apache lo miró fijamente, con una expresión seria pero tranquila. Lo sé, respondió con sinceridad. Y tú también me importas. Pero debemos recordar quiénes somos y de dónde venimos. No podemos apresurarnos ni ignorar nuestras diferencias. Ese momento fortaleció su relación, aunque también dejó claro que no sería sencilla. Ambos reconocieron que la admiración y el afecto podían crecer, pero que era necesario respetar los tiempos, las tradiciones y las diferencias culturales. Fue un aprendizaje mutuo. Julián comprendió que el respeto era la base de cualquier vínculo verdadero, y la joven Apache aceptó que abrirse a alguien de un mundo distinto podía traer experiencias valiosas. Con cada encuentro, la confianza crecía. Julián comenzó a notar detalles sutiles en la joven, la forma en que movía las manos al explicar algo, cómo sus ojos brillaban cuando hablaba de la naturaleza y cómo su risa ligera podía iluminar un momento tranquilo. Por su parte, ella notaba la atención y la sensibilidad de Julián, así como su capacidad de escuchar sin juzgar y de aprender con paciencia. Esa combinación creaba un vínculo fuerte y genuino, aunque todavía lleno de precauciones y respeto mutuo. Mientras los días se convertían en semanas, la relación entre ambos seguía desarrollándose. Los habitantes del pueblo comenzaban a notar la cercanía entre el joven ranchero y la joven Apache, aunque no hablaban directamente de ello. La gente sonreía al verlos juntos, compartiendo tiempo y risas, y algunos comentaban que había algo especial entre ellos. Sin embargo, ambos permanecían concentrados en aprender y conocerse, sin dejar que la presión externa afectara su relación. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender y pintaba el cielo con tonos cálidos, Julián y la joven Apache se sentaron juntos sobre la hierba. El río fluía suavemente frente a ellos, y el aire estaba lleno del aroma de flores y tierra fresca. Julián miró a la joven y dijo: hoy he aprendido muchas cosas, no solo sobre las plantas y la tierra, sino también sobre cómo ser paciente y valorar lo que tenemos. Gracias por enseñarme. Ella sonrió, con una expresión suave y comprensiva. Y yo he aprendido que no todos los que vienen del rancho son iguales, respondió. Algunos pueden observar sin entender, pero tú escuchas y respetas. Eso es raro y valioso. Ese intercambio fortaleció su vínculo y les permitió comprender que la relación que estaba surgiendo no solo se basaba en la curiosidad o la atracción, había respeto, admiración y un deseo sincero de conocer al otro. Sin embargo, ambos sabían que el camino seguiría teniendo desafíos, especialmente cuando se tratara de equilibrar sus mundos diferentes. Al final del día, cuando el sol desapareció detrás de las colinas y la brisa nocturna acarició suavemente el río, Julián y la joven Apache se despidieron. Cada uno regresó a su hogar con la sensación de que algo importante estaba creciendo, algo que requeriría paciencia, comprensión y respeto. La advertencia inicial de la joven seguía resonando: los sentimientos podían ser intensos y difíciles, pero si se manejaban con cuidado, podían dar lugar a una relación profunda y significativa.
Esa noche, Julián miró las estrellas desde el porche de su rancho, pensando en la joven Apache y en la conexión que sentía. No era solo curiosidad, era un afecto sincero, acompañado de respeto y admiración. Por su parte, ella también contempló el cielo estrellado desde su hogar, reflexionando sobre el joven ranchero y sintiendo una mezcla de emoción y precaución. Ambos comprendieron que sus mundos eran diferentes, pero que, con paciencia y cuidado, podrían acercarse de manera genuina y significativa. La mañana comenzó tranquila, con un cielo despejado y un sol brillante que iluminaba los prados del rancho. Julián se levantó temprano, como era costumbre, y se dirigió hacia el río con la esperanza de encontrar a la joven Apache. Su corazón latía con una mezcla de emoción y nerviosismo. Había aprendido mucho en las últimas semanas, sobre la naturaleza, sobre respeto, paciencia y, sobre todo, sobre cómo acercarse a alguien que parecía tan diferente a él y, al mismo tiempo, tan cercano. Al llegar a la orilla, la encontró recolectando hierbas cerca de un grupo de rocas. Su concentración era evidente, pero al notar la presencia de Julián, levantó la vista y le regaló una sonrisa ligera. «Buenos días, ranchero», dijo con un tono que mezclaba cordialidad y curiosidad. «Llegaste temprano». «Buenos días», respondió Julián, tratando de sonar calmado, aunque sentía un leve cosquilleo en el estómago. «Hoy pensé que podríamos caminar un poco por el bosque cercano. Hay un lugar donde las flores crecen en abundancia y quiero mostrártelo». La joven Apache lo miró, evaluando la propuesta. «Está bien», dijo finalmente. «Pero debemos ser cuidadosos y respetar la tierra». Ambos comenzaron a caminar, siguiendo un sendero que serpenteaba entre los árboles. Julián se dio cuenta de que la joven conocía cada rincón del bosque, sabía dónde había plantas medicinales, dónde crecía cierta flor silvestre y cuáles eran los mejores lugares para descansar. A medida que avanzaban, Julián se maravillaba de su conocimiento y de la forma en que parecía moverse en completa armonía con la naturaleza. Mientras caminaban, conversaban sobre la vida en el pueblo y en el rancho. Julián compartía historias de su infancia, de los animales que cuidaba y de las noches estrelladas observando el cielo. La joven Apache escuchaba atentamente, haciendo preguntas y comentando con curiosidad. Sin embargo, había un respeto silencioso por la privacidad de cada uno, como si ambos comprendieran que no todo debía ser dicho de inmediato. De repente, escucharon un ruido extraño más adelante. Era un murmullo de hojas moviéndose, acompañado de un pequeño resbalón de piedras. Julián se adelantó un poco, preocupado, y descubrió que una pequeña cría de ciervo se había quedado atrapada entre dos rocas. La joven Apache se acercó rápidamente, evaluando la situación con calma. «No podemos dejarlo allí», dijo con firmeza, aunque sin alterar su voz. «Hay que ayudarlo a salir». Julián asintió y, juntos, comenzaron a mover con cuidado las piedras más pequeñas para liberar al animal. Cada movimiento requería paciencia y precisión, y ambos trabajaron coordinados sin necesidad de palabras excesivas. El ciervo, una vez liberado, dio unos saltos y corrió hacia el bosque, y ambos lo miraron desaparecer entre los árboles. «Buen trabajo», dijo Julián, respirando con alivio. «Me alegra que estuviéramos aquí para ayudarlo». «Sí», respondió ella, con una sonrisa ligera. «Esto es lo que significa respetar la vida y la tierra. Cada criatura importa, aunque sea pequeña y parezca insignificante». El momento de cooperación había acercado aún más a Julián y a la joven Apache. Habían trabajado juntos, confiando el uno en el otro, y ese acto de colaboración fortaleció su vínculo. Ambos comprendieron que podían apoyarse mutuamente y que su relación no solo se basaba en admiración, sino también en acciones concretas y respeto mutuo. Continuaron caminando, y Julián comenzó a notar algo diferente en su propia manera de ver el mundo. La paciencia, la atención y la sensibilidad que había aprendido de la joven Apache comenzaban a reflejarse en su vida cotidiana en el rancho. Sentía que cada cosa que hacía tenía más propósito y significado, y que cada momento compartido con ella lo transformaba de manera positiva.
La joven Apache, por su parte, también estaba cambiando. Julián la hacía sentir comprendida y apreciada, y aunque sabía que sus mundos eran distintos, comenzaba a confiar en que podían encontrar un equilibrio. No era solo curiosidad lo que sentía hacia él, había respeto, admiración y una conexión creciente que ambos percibían, aunque aún no se atrevían a nombrar en voz alta. Mientras avanzaban, Julián decidió ser completamente honesto sobre lo que sentía. Siento que cada vez que estamos juntos aprendo algo nuevo, no solo sobre la naturaleza, sino sobre mí mismo, dijo con sinceridad. Es como si todo mi mundo se expandiera. La joven Apache lo miró con atención. Eso significa que estás abierto a aprender, respondió con calma. Y también que estás dispuesto a aceptar que hay cosas que no entiendes completamente. Eso es valioso. Julián asintió, comprendiendo la profundidad de sus palabras. Sabía que su relación con ella no sería sencilla. No solo existían diferencias culturales, sino que también había que considerar el tiempo, la paciencia y la sensibilidad hacia sus emociones. Sin embargo, sentía que valía la pena intentarlo, y que cada momento junto a ella era una oportunidad de crecer y aprender. Mientras el sol se movía hacia el oeste, comenzaron a descender por un sendero más cercano al río. Julián se distrajo un momento admirando el paisaje y tropezó con una raíz. La joven Apache lo sostuvo rápidamente antes de que cayera, y sus manos se tocaron brevemente. Ese contacto, aunque breve, envió un leve temblor a ambos. No era miedo ni sorpresa, sino la evidencia silenciosa de la conexión que estaba creciendo entre ellos. Gracias, dijo Julián, recuperando el equilibrio. Siempre eres tan rápida y atenta. Ella sonrió, sin apartar la mirada. Y tú estás aprendiendo a mirar con cuidado, respondió. Eso también es importante. El momento fue interrumpido por un ruido más fuerte. Julián se giró y vio que un pequeño grupo de ciervos cruzaba el sendero, causando que algunas ramas se movieran y que las hojas crujieran bajo sus patas. La joven Apache se acercó para observarlos, mientras Julián la miraba, admirando la serenidad y la armonía con la que interactuaba con el entorno. Cada detalle de su comportamiento le enseñaba algo nuevo, no solo sobre la naturaleza, sino sobre cómo vivir con respeto y atención. Cuando llegaron a un claro cerca del río, se sentaron a descansar. Julián desplegó la manta que había traído y ambos compartieron algunos bocadillos. La conversación volvió a centrarse en la vida cotidiana, pero también incluyó reflexiones más profundas. Julián habló sobre sus miedos e inseguridades, mientras la joven Apache le contaba cómo enfrentaba sus propios desafíos y cómo la paciencia y la observación le ayudaban a superar los obstáculos. Creo que estamos aprendiendo el uno del otro, dijo Julián, con una sonrisa tranquila. No solo sobre la naturaleza, sino sobre cómo vivir y comprender. Sí, respondió ella. Y eso es importante. Aprender de otros mundos nos hace más fuertes y nos ayuda a valorar lo que tenemos. El tiempo pasó rápidamente, y el sol comenzó a ocultarse detrás de las colinas. Ambos se dieron cuenta de que el día había sido más largo y lleno de experiencias de lo que esperaban. Habían compartido risas, aprendizajes y momentos de tranquilidad, y cada instante había fortalecido su vínculo. Antes de despedirse, la joven Apache le habló con un tono más serio pero afectuoso. Recuerda, Julián, dijo. Todo lo que sentimos debe manejarse con cuidado. El afecto y la admiración pueden crecer rápido, pero también requieren paciencia y respeto. Lo sé, respondió él, asintiendo. Y quiero hacerlo bien. Quiero aprender, respetar y estar presente. Ese día cerró con un cielo pintado de tonos naranjas y rosados, y una brisa suave que acariciaba el rostro de ambos mientras regresaban a sus hogares. Julián caminó hacia el rancho con la sensación de que algo profundo estaba creciendo, algo que no se podía forzar, pero que merecía ser cuidado. La joven Apache también regresó a su hogar con la misma sensación, un vínculo que, aunque lleno de desafíos y diferencias culturales, tenía el potencial de convertirse en algo especial y duradero. Ese encuentro fue decisivo.
Ambos comprendieron que lo que sentían no era solo curiosidad o admiración superficial, sino un afecto que requería atención, respeto y aprendizaje constante. Sabían que los próximos días pondrían a prueba su relación, pero también estaban seguros de que podían enfrentar cualquier desafío si continuaban trabajando juntos, observando, escuchando y aprendiendo. La noche cayó lentamente sobre el pueblo, y las estrellas comenzaron a brillar en el cielo oscuro. Julián y la joven Apache, cada uno en su hogar, miraron hacia el cielo, sintiendo la presencia del otro en sus pensamientos. Sabían que su vínculo había cambiado, que algo importante había comenzado a formarse y que, aunque los desafíos culturales y personales existieran, el respeto y la admiración mutua serían la base para enfrentar lo que viniera. Ese día terminó con la sensación de que sus mundos, aunque diferentes, podían encontrarse y coexistir. Cada paso dado, cada conversación, cada momento de cooperación y aprendizaje los acercaba más, preparándolos para los desafíos que surgirían en el futuro. Y aunque aún quedaba mucho por descubrir y comprender, ambos sabían que su relación estaba construida sobre un terreno sólido, respeto, paciencia y un afecto creciente que los unía de manera silenciosa pero profunda. La mañana amaneció clara y tranquila. El sol brillaba sobre los campos y el río reflejaba sus rayos como un espejo dorado. Julián se despertó con una sensación de emoción y anticipación. Hoy no era un día común, sentía que algo importante podría suceder. Mientras se preparaba para salir al rancho, pensaba en la joven Apache y en todos los días que habían pasado juntos. Cada momento compartido había acercado sus mundos y había despertado sentimientos profundos que ambos comenzaban a comprender. Al llegar al río, vio a la joven Apache ya allí, recogiendo flores y observando el agua. Al notar su presencia, levantó la vista y le regaló una sonrisa cálida. «Buenos días, Julián», dijo con un tono que mezclaba cordialidad y afecto. «Pareces más ansioso que de costumbre». «Buenos días», respondió él, intentando sonar tranquilo. «No es ansiedad, es emoción. Hoy siento que podemos dar un paso más en nuestro aprendizaje y comprensión mutua». Ella asintió ligeramente, comprendiendo el sentimiento detrás de sus palabras. «Está bien», dijo. «Caminemos un poco, hay un lugar cerca de aquí donde el paisaje cambia y se ve todo el valle. Es un buen lugar para reflexionar». Comenzaron a caminar por un sendero que los llevaba hacia una colina cercana. A medida que avanzaban, el paisaje se abría y podían ver los campos verdes del rancho de Julián, los árboles dispersos y el río que serpenteaba entre las colinas. El aire estaba lleno del aroma de flores silvestres y de tierra fresca. Julián sentía que cada paso lo acercaba más no solo al lugar físico, sino también a la posibilidad de expresar lo que sentía con sinceridad. Mientras subían, conversaban sobre la vida, los animales, y los cambios que habían notado en ellos mismos desde que comenzaron a pasar tiempo juntos. Julián habló sobre cómo la paciencia y la atención que había aprendido de ella le ayudaban a ser más consciente de cada detalle en su rancho. La joven Apache compartió cómo su relación con él le hacía sentirse comprendida y valorada, y cómo había aprendido a confiar en alguien de un mundo distinto sin perder su identidad ni sus tradiciones. «Creo que hemos aprendido mucho el uno del otro», dijo Julián, mirando el valle frente a ellos. «Pero siento que aún podemos profundizar más, comprender mejor nuestros mundos y nuestras emociones». Ella lo miró, notando la sinceridad y el respeto en sus palabras. «Sí», respondió. «Y creo que eso es lo más importante. El respeto, la comprensión y la paciencia nos permiten acercarnos sin miedo ni prisas». Cuando llegaron al claro en la cima de la colina, se sentaron sobre una roca grande y observaron el paisaje. El río brillaba a lo lejos, y los árboles se mecían suavemente con la brisa. Julián respiró profundo y decidió abrir su corazón. «Quiero ser honesto contigo», dijo con voz tranquila. «Me importas mucho. Cada día que paso contigo aprendo algo nuevo y valioso. Y creo que lo que siento va más allá de la curiosidad o la admiración». La joven Apache lo miró, con un brillo de emoción en sus ojos, pero manteniendo la calma.
Yo también siento lo mismo, respondió. Pero debemos recordar siempre quiénes somos y de dónde venimos. Nuestra relación necesita respeto y paciencia. Ambos sonrieron, comprendiendo que sus sentimientos eran mutuos y sinceros. No era un romance apresurado ni una atracción pasajera, era una conexión profunda basada en respeto, aprendizaje y comprensión. Julián extendió la mano hacia ella y, después de una breve pausa, ella la tomó con suavidad. Ese contacto, aunque simple, simbolizaba la confianza y la unión que habían construido juntos. Mientras permanecían sentados, Julián comenzó a hablar sobre el futuro. Sé que nuestros mundos son diferentes, pero quiero que intentemos encontrar un equilibrio. Puedo aprender tus tradiciones, respetarlas y participar en ellas sin perder mi identidad. La joven apache asintió, con una sonrisa serena. Y yo puedo aprender de tu vida en el rancho, compartir tus costumbres y entender tus responsabilidades. Lo importante es que ambos estemos dispuestos a adaptarnos y a respetarnos. Pasaron la mañana explorando el valle, recogiendo algunas flores y observando los animales que se acercaban al río. Cada acción que realizaban juntos fortalecía su vínculo y les enseñaba a trabajar en equipo, a confiar el uno en el otro y a valorar las diferencias entre sus mundos. Julián aprendió a moverse con más cuidado entre la tierra y las plantas, mientras que la joven apache comprendió más sobre el cuidado de los animales y la vida en el rancho. Al mediodía, se sentaron a descansar cerca de un árbol grande, bajo su sombra. Julián sacó algunos bocadillos que había preparado y los compartieron mientras conversaban sobre los pequeños detalles que hacían especial su relación. Me gusta cómo aprendemos juntos, dijo Julián. No es solo sobre la naturaleza o los animales, sino sobre cómo ser mejores personas y comprender nuestras emociones. Ella asintió, tomando un bocado mientras lo miraba. Sí, respondió. Y eso es lo que hace que nuestra relación sea tan especial. No se trata solo de sentirse bien o pasar el tiempo juntos, se trata de crecer y aprender juntos, respetando nuestros mundos y nuestra forma de vivir. Durante la tarde, Julián y la joven apache realizaron pequeñas tareas en el bosque, recogieron plantas medicinales, observaron aves y ayudaron a un grupo de ciervos a encontrar un lugar seguro para descansar. Cada acción reforzaba la idea de que podían trabajar juntos, respetando la naturaleza y aprendiendo mutuamente. Al acercarse la tarde, el cielo se tiñó de tonos cálidos, y la brisa comenzó a refrescar el aire. Julián se detuvo por un momento, mirando a la joven apache con una expresión seria pero afectuosa. Hoy he entendido algo, dijo. No necesitamos apresurarnos. Nuestro vínculo es fuerte porque se basa en respeto, paciencia y comprensión. Y eso es más valioso que cualquier prisa o expectativa. Ella sonrió, con los ojos brillando a la luz del atardecer. Exacto, respondió. Todo lo que hemos vivido juntos nos ha enseñado a valorar lo que tenemos. Nuestro mundo no es sencillo, pero sí es auténtico. Y eso es lo que hace que nuestra relación sea fuerte y duradera. Mientras descendían la colina hacia el río, Julián y la joven apache continuaban compartiendo pensamientos, risas y momentos de silencio que hablaban más que las palabras. Cada instante reforzaba la conexión que habían construido y les enseñaba que podían combinar sus mundos sin perder su esencia. Cuando llegaron al río, decidieron sentarse en la orilla, observando cómo el agua fluía suavemente. Julián tomó un momento para reflexionar sobre lo lejos que habían llegado. Su relación había pasado de la curiosidad inicial a una comprensión profunda, basada en respeto, admiración y afecto sincero. La joven apache también reflexionaba sobre su propia evolución, había aprendido a confiar, a abrir su corazón y a aceptar que alguien de un mundo distinto podía aportar algo valioso a su vida. Julián, dijo ella con voz tranquila. Hoy me siento segura de que podemos construir algo especial juntos. No será fácil, pero valdrá la pena. Sí, respondió él, tomando su mano con suavidad. Y quiero hacerlo bien. Quiero respetarte, aprender contigo y compartir mi vida sin dejar de ser quien soy. El sol comenzó a ocultarse detrás de las colinas,
pintando el cielo de colores anaranjados y rosados. La brisa suave acariciaba sus rostros, y ambos permanecieron sentados, disfrutando de la calma y de la compañía mutua. La conexión entre ellos era evidente, no necesitaban palabras largas para entenderse, sus miradas, gestos y silencios lo decían todo. Con el cielo oscuro y las estrellas comenzando a brillar, Julián y la joven apache regresaron lentamente hacia el pueblo. Cada paso que daban juntos fortalecía su vínculo y les enseñaba que podían equilibrar sus mundos, respetar sus diferencias y construir algo auténtico y duradero. Al llegar a sus hogares, se despidieron con un gesto simple, un abrazo breve, pero lleno de significado. Ambos sabían que lo que habían construido era valioso y que requeriría cuidado y paciencia. Sin embargo, también sabían que, con respeto y comprensión mutua, podían enfrentar cualquier desafío que se presentara. Esa noche, Julián se recostó mirando el cielo estrellado, pensando en la joven apache y en el camino que habían recorrido juntos. Sentía gratitud por cada momento compartido y emoción por lo que vendría. La joven apache también contempló las estrellas desde su hogar, recordando cada palabra, cada gesto y cada aprendizaje que habían compartido. Comprendió que su vínculo era fuerte, auténtico y lleno de posibilidades. El día cerró la historia con un sentimiento de calma, respeto y esperanza. Julián y la joven apache habían encontrado un equilibrio entre sus mundos, habían aprendido a confiar y a valorar las diferencias, y habían descubierto que el afecto sincero y el respeto mutuo podían crear una conexión profunda y duradera. La advertencia inicial de la joven, que había comenzado como un juego, se había transformado en un recuerdo cariñoso y significativo, símbolo del inicio de una relación construida sobre bases sólidas y auténticas. Así terminó la historia, con dos personas que, aunque diferentes, habían logrado acercarse, aprender y crecer juntas. Una relación basada en respeto, paciencia y admiración mutua que prometía continuar floreciendo, mientras ambos seguían explorando la vida y sus mundos compartidos, conscientes de que lo más importante era valorar lo que tenían y cuidarlo con dedicación y cariño.